Hay momentos en la vida en que la ausencia duele más que cualquier golpe, en que la mirada de un hijo se convierte en la de un desconocido que lleva tu apellido pero ya no reconoce tu rostro. Recuerdo la última vez que Diego me abrazó sin prisa, sin ese gesto mecánico que se hace por obligación social. Fue hace 3 años, antes de que Valeria entrara en su vida como una tormenta elegante, antes de que mi hijo comenzara a avergonzarse del olor a tubería que a veces traía pegado en la ropa cuando volvía a casa después de trabajar dobles turnos. Desde entonces, cada encuentro se ha convertido en una coreografía estudiada donde él interpreta al hombre exitoso y yo al padre que debe conformarse con las migajas de su tiempo. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete al canal para no perderte el desenlace de este relato. Me llamo Roberto Martínez, tengo 52 años, y soy fontanero en Valencia. No es una profesión glamurosa, lo sé. No aparezco en las páginas de ninguna revista, no visto trajes italianos ni conduzco coches alemanes. Mis manos están curtidas por años de trabajo honesto, con callos que cuentan historias de tuberías rotas a medianoche, de familias agradecidas cuando resuelvo una emergencia doméstica, de euros ganados con el sudor de la frente y guardados con disciplina casi religiosa. Esta es mi vida, y nunca me avergonzó hasta que vi el reflejo de mi propia existencia en los ojos de mi hijo cuando comenzó a mirarme como si fuera un error de su pasado que necesitaba corregir. Diego es mi único hijo, el centro de mi universo desde que nació hace 28 años. Su madre, Carmen, nos abandonó cuando él tenía 7 años. Un día estaba preparando el desayuno como siempre, y al siguiente había una nota en la mesa de la cocina. Ni siquiera puedo repetir las palabras exactas porque las quemé esa misma noche, pero la esencia era clara. Había conocido a alguien en Barcelona, alguien que le ofrecía la vida emocionante que un fontanero de Valencia nunca podría darle, alguien que la hacía sentir viva de maneras que yo, con mi rutina predecible y mis manos manchadas de grasa, jamás conseguiría. Se fue sin mirar atrás, sin una llamada para preguntar por su hijo en Navidad, sin una postal en sus cumpleaños. Simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido, dejándome solo con un niño que lloraba todas las noches preguntando por qué mamá ya no lo quería. Nunca volví a casarme. Hubo mujeres, por supuesto, alguna compañía ocasional, alguna cena que terminaba en conversaciones vacías sobre futuros que yo sabía que nunca llegarían. Pero mi corazón estaba completamente ocupado criando a Diego. Cada euro que ganaba tenía un destino, la educación del niño, sus libros, su ropa, las excursiones escolares, las clases de inglés que yo nunca pude permitirme para mí mismo. Trabajaba de 6 de la mañana a 10 de la noche, aceptaba trabajos en fines de semana y festivos, dormía 5 horas cuando tenía suerte. Los otros fontaneros se burlaban de mí, decían que estaba loco por rechazar ofertas de trabajo mejor pagadas en Madrid solo porque eso significaría estar lejos de Diego durante semanas. Pero para mí no había opción. Él lo era todo. Recuerdo perfectamente el día en que Diego llegó a casa con su título universitario de Administración de Empresas. Yo había vendido mi coche 2 años antes para pagar la matrícula de una universidad privada en Madrid, y desde entonces me movía en una motocicleta vieja que compraba en un desguace. Cuando vi ese diploma enmarcado, con su nombre escrito en letras doradas, sentí que cada sacrificio había valido la pena. Él había logrado lo que yo nunca pude, había roto el ciclo, había construido un futuro que yo solo podía imaginar. Esa noche preparé su plato favorito, paella como la que mi abuela me enseñó a hacer cuando yo era niño, y brindamos con vino barato mientras él me contaba sus planes de conseguir un trabajo en una gran empresa, de comprarse un apartamento en el centro, de viajar por Europa. Yo escuchaba con orgullo, sin mencionar que había trabajado 32 días seguidos sin descanso para pagar el último semestre de su carrera. Las cosas comenzaron a cambiar 6 meses después, cuando Diego consiguió empleo en una firma de consultoría en Madrid. Era un puesto junior, nada espectacular según los estándares de esa ciudad, pero para nosotros era un triunfo monumental. Lo ayudé a mudarse un sábado de agosto, cargando cajas por 5 pisos sin ascensor en un edificio antiguo de Malasaña. Recuerdo que sudaba como nunca, que mi espalda protestaba con cada escalón, pero no me importaba porque estaba ayudando a mi hijo a comenzar su nueva vida. Él parecía avergonzado cuando sus nuevos compañeros de piso, 2 chicos con acento pijo y ropa de marca, me vieron llegar con mi camioneta destartalada y mis pantalones de trabajo manchados.
Me presentó apresuradamente, casi disculpándose por mi existencia, y yo capté la indirecta. Me despedí rápido, le di un abrazo que él apenas correspondió, y conduje de vuelta a Valencia sintiendo por primera vez una grieta en la relación que había sido mi razón de vivir durante 21 años. Los meses siguientes fueron de adaptación. Diego me llamaba cada vez menos, nuestras conversaciones telefónicas se volvieron breves y superficiales, llenas de lugares comunes sobre el clima y el trabajo. Cuando venía a visitarme, cosa que sucedía con menor frecuencia, llegaba con ropa que costaba más que mi salario mensual, con anécdotas sobre restaurantes donde un plato valía lo que yo gastaba en comida durante una semana, con un vocabulario salpicado de anglicismos que yo fingía entender. Notaba cómo evaluaba mi apartamento con ojos críticos, cómo se encogía ligeramente cuando yo servía la cena en platos desparejados, cómo revisaba su teléfono constantemente como si estuviera ansioso por escapar. Pero yo lo justificaba todo diciéndome que era parte de su crecimiento, que estaba encontrando su lugar en el mundo, que eventualmente se estabilizaría y volvería a ser el Diego que yo conocía. Entonces apareció Valeria en su vida, y todo cambió definitivamente. Diego me habló de ella por primera vez durante una llamada telefónica en marzo del año pasado. Su voz sonaba diferente, emocionada de una manera que no escuchaba desde que era adolescente. Me contó que había conocido a una mujer increíble en el trabajo, que venía de una familia importante de Madrid, que su padre era dueño de varias empresas de importación. Yo me alegré sinceramente por él, porque después de tantos años de verlo dedicado solo a su carrera, me parecía hermoso que encontrara a alguien especial. Le pregunté cuándo podría conocerla, imaginando quizás una comida familiar en Valencia, algo sencillo y cálido. Hubo una pausa incómoda antes de que él respondiera, con una voz ligeramente tensa, que sería pronto, que Valeria estaba muy ocupada con su trabajo en relaciones públicas, que ya encontrarían el momento adecuado. Pasaron 4 meses antes de que ese momento llegara, y no fue como yo había imaginado. Diego vino a Valencia un fin de semana con Valeria, pero no se quedaron en mi casa como yo había sugerido. Reservaron habitación en un hotel del centro, uno de esos lugares modernos con recepción minimalista y precios que me parecían obscenos. Me citaron para almorzar en un restaurante que claramente Diego había elegido para impresionarla, no para que yo estuviera cómodo. Era uno de esos sitios donde el menú viene sin precios y donde los camareros te miran con desdén si no sabes pronunciar correctamente los nombres franceses de los platos. Me presenté con mi mejor camisa, la misma que usaba para bodas y funerales, planchada con cuidado esa mañana. Valeria era exactamente lo que yo había imaginado, alta, delgada, con ese tipo de belleza pulida que viene de tratamientos caros y gimnasios privados. Llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi salario de 3 meses, y cuando me extendió la mano para saludarme, noté como sus ojos me evaluaban de arriba abajo en 2 segundos, catalogándome y descartándome casi simultáneamente. Sonrió, pero fue una de esas sonrisas profesionales que se aprenden en cursos de etiqueta, sin ningún calor real detrás. Durante toda la comida, ella habló principalmente de su familia, de los viajes que habían hecho, de las propiedades que tenían en Marbella y Mallorca, de las personalidades importantes que conocían. Diego asentía a todo, agregando comentarios que parecían diseñados para demostrarle que él también pertenecía a ese mundo. Yo escuchaba en silencio, respondiendo cuando me preguntaban algo directamente, sintiendo cada vez más que era un extraño en la vida de mi propio hijo. En algún momento de la comida, Valeria preguntó a qué me dedicaba. Antes de que yo pudiera responder, Diego se adelantó con una voz que intentaba sonar casual pero que delataba incomodidad. Explicó que yo trabajaba en mantenimiento de edificios, una versión edulcorada de la verdad que me hizo sentir como si mi profesión fuera algo vergonzoso que necesitaba ser disfrazado. Valeria asintió con educación glacial y rápidamente cambió de tema hacia algo relacionado con su próximo viaje a París. Esa fue la única vez durante 3 horas que mi trabajo fue mencionado. Pagué la cuenta a pesar de las protestas formales de Diego, usando mi tarjeta de crédito y sabiendo que tendría que hacer horas extras durante 2 semanas para compensar ese gasto. Pero era importante para mí demostrar que, aunque no tenía su dinero, tenía dignidad. Después de ese encuentro, las visitas de Diego se volvieron aún más esporádicas. Las llamadas telefónicas ahora incluían a Valeria al fondo, su voz aguda interrumpiendo para recordarle compromisos sociales o cenas con su familia.
En las pocas ocasiones en que vino solo a Valencia, parecía distraído, constantemente revisando su teléfono, respondiendo mensajes que lo hacían sonreír de maneras que yo ya no provocaba. Hablaba de la familia de Valeria con admiración que rozaba la reverencia, de cómo el padre le estaba enseñando sobre negocios internacionales, de cómo la madre conocía a gente influyente que podía ayudarlo en su carrera. Yo escuchaba sintiendo que estaba perdiendo a mi hijo ante un mundo que no solo no me incluía, sino que activamente me rechazaba. Lo que Diego no sabía, lo que nunca le conté porque el orgullo paterno también existe, era que durante todos esos años había estado ahorrando para él. Desde que comenzó la universidad, cada mes apartaba dinero en una cuenta bancaria separada. No eran cantidades grandes, a veces solo 50 euros cuando el mes había sido difícil, a veces 300 cuando había conseguido trabajos extras. Pero con disciplina y tiempo, esos ahorros se habían convertido en algo significativo. Cada vez que me tentaba gastar ese dinero en arreglar mi motocicleta o en comprarme ropa nueva, pensaba en Diego y en el futuro, en algún momento importante en su vida donde ese dinero podría hacer una diferencia real. Imaginaba dárselo para la entrada de su primera casa, o para montar un negocio propio, o para lo que fuera que necesitara para ser feliz. Esa cuenta bancaria era mi manera de seguir cuidándolo incluso cuando ya no necesitaba que lo recogiera de la escuela o le preparara la cena. Fue en octubre del año pasado cuando Diego finalmente mencionó el matrimonio. Me llamó un martes por la noche, y por el tono de su voz supe inmediatamente que algo importante había pasado. Me contó que había pedido matrimonio a Valeria durante un fin de semana en Ibiza, en un restaurante con vistas al mar, con un anillo que le había costado el equivalente a 6 meses de mi salario. Ella había dicho que sí, por supuesto, y ahora estaban planificando una boda para el verano siguiente. Yo sentí una mezcla de alegría y melancolía. Alegría porque mi hijo había encontrado a alguien con quien quería compartir su vida, melancolía porque sabía que ese matrimonio significaría que Valeria y su familia tendrían aún más influencia sobre él, que la distancia entre nosotros crecería hasta convertirse en un abismo insalvable. Le pregunté sobre los planes, ofreciendo mi ayuda en lo que necesitara. Diego aceptó vagamente, diciendo que Valeria y su madre estaban manejando la mayoría de los detalles, que sería una ceremonia en Madrid, probablemente en alguno de los salones exclusivos que la familia conocía. Mencionó un número, el costo estimado de la boda, y sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Eran cifras que yo apenas podía comprender, el tipo de dinero que yo tardaría 5 años en ganar. Pero no dije nada, solo felicité a mi hijo y le deseé lo mejor, guardando para mí las preocupaciones sobre cómo ese matrimonio lo alejaría definitivamente del mundo simple y honesto donde lo había criado. Durante las semanas siguientes, comencé a investigar discretamente sobre el salón donde se realizaría la boda. Diego lo había mencionado casualmente durante una de nuestras llamadas, uno de los lugares más prestigiosos de Madrid, frecuentado por empresarios y políticos. Conseguí el número de teléfono, una noche después del trabajo, llamé haciéndome pasar por un familiar interesado en contribuir con los gastos. La gerente me explicó los costos, las condiciones, los plazos de pago. Cuando mencionó la cifra total, sentí vértigo. 65.000 euros por un solo día, por unas horas de celebración en un lugar diseñado para demostrar estatus más que para celebrar amor. Pero era lo que Diego quería, o más precisamente, lo que Valeria y su familia esperaban. Tomé una decisión esa noche que cambiaría todo. Revisé mi cuenta de ahorros, calculé lo que podría agregar si trabajaba sin descanso durante los meses siguientes, vendí algunas herramientas que ya no usaba, acepté trabajos que normalmente hubiera rechazado por lo lejos que estaban o lo complicados que eran. Poco a poco, el número en esa cuenta comenzó a crecer. No le dije nada a Diego, planeaba sorprenderlo, imaginaba su rostro cuando le dijera que el salón estaba pagado, que podía comenzar su matrimonio sin esa deuda gigantesca colgando sobre su cabeza. Sería mi último gran regalo para él, la prueba final de que un padre nunca deja de cuidar a su hijo sin importar cuán lejos se haya ido. Lo que no esperaba, lo que nunca en mi peor pesadilla hubiera imaginado, era la conversación que tendríamos 3 meses antes de la boda. Diego me llamó un domingo por la tarde, y desde el primer momento supe que algo estaba mal por la manera en que mi nombre sonó en sus labios. Había una formalidad estudiada en su voz, como si estuviera practicando un discurso difícil. Comenzó con rodeos,
preguntando por mi salud, comentando sobre el clima, mencionando trivialidades sobre su trabajo. Yo esperé pacientemente, conociendo a mi hijo lo suficiente para saber que estaba construyendo valor para decir algo que no quería decir. Finalmente, después de varios minutos de conversación vacía, Diego respiró profundo y comenzó a explicar que él y Valeria habían estado repensando el formato de la boda. Dijo que inicialmente habían planeado algo grande y tradicional, pero que ahora preferían algo más íntimo, más exclusivo, solo para las personas realmente cercanas a ellos. Usó palabras como selecto, refinado, curado, términos que sonaban sacados de una revista de lujo más que de la boca de mi hijo. Yo escuchaba sintiendo como mi corazón comenzaba a acelerarse, intuyendo hacia dónde se dirigía esta conversación pero negándome a creerlo hasta que las palabras fueran dichas explícitamente. Entonces lo dijo. Su voz temblaba ligeramente cuando me explicó que habían decidido limitar la lista de invitados a un círculo muy específico, personas de su entorno profesional y social actual, personas que compartían ciertos intereses y niveles culturales. Hizo una pausa larga, y en ese silencio escuché todo lo que no estaba diciendo. Finalmente, con una voz que intentaba sonar razonable pero que solo conseguía sonar cruel, me dijo que había decidido que yo no asistiría a su boda. No porque no me quisiera, aclaró rápidamente, sino porque sería incómodo para todos, porque yo no conocería a nadie, porque la dinámica sería muy diferente a lo que estaba acostumbrado, porque él solo quería que yo estuviera cómodo y pensaba que estaría más cómodo quedándome en Valencia. Las palabras salieron de su boca como cuchillos envueltos en seda, cada una diseñada para herir mientras pretendía proteger. Mencionó que era una cuestión de estética, de coherencia visual para los fotógrafos que habían contratado, de mantener cierta atmósfera que mi presencia, con mi traje barato y mis manos de trabajador, alteraría. Sugirió que podríamos vernos después, quizás cenar cuando regresaran de la luna de miel en las Maldivas, que esto no significaba que no me valorara, solo que entendiera las circunstancias especiales del evento. Yo permanecí en silencio durante toda su explicación, sintiendo como si algo dentro de mí se rompiera de maneras que nunca podrían repararse. No era solo el rechazo, era la manera en que me rechazaba, la facilidad con que me descartaba, como si todos los años de sacrificio y amor incondicional pudieran borrarse porque ahora avergonzaba su nueva vida. Cuando finalmente terminó de hablar, esperando quizás mi comprensión o mi absolución, solo pude decir con una voz que sonaba extrañamente calmada que entendía perfectamente. Le dije que respetaba su decisión, que era su boda y podía invitar a quien quisiera, que no se preocupara por mí. Luego colgué el teléfono sin esperar su respuesta, sin darle la oportunidad de continuar justificando lo injustificable. Me quedé sentado en el sofá durante horas después de esa llamada, viendo cómo la luz del atardecer se filtraba por la ventana de mi pequeño apartamento, proyectando sombras largas sobre las paredes que conocía de memoria. En mi mano todavía sostenía el teléfono móvil, como si fuera una evidencia física de lo que acababa de ocurrir, como si necesitara confirmación de que la conversación había sido real y no una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no desperté. La realidad permaneció inmutable, fría, dolorosamente clara. Alrededor de las 10 de la noche me levanté finalmente y caminé hacia mi habitación. Del cajón superior de la cómoda saqué una pequeña libreta azul, desgastada por el uso, donde durante años había anotado meticulosamente cada euro que guardaba para Diego. Cada página representaba un mes de sacrificios, los almuerzos que me salté para ahorrar, las reparaciones de la motocicleta que pospuse indefinidamente, las invitaciones a cenas con amigos que rechacé alegando cansancio cuando la verdad era que no podía permitirme esos gastos. Había números pequeños escritos con mi letra irregular, algunos acompañados de notas breves. Marzo, 230 euros, trabajo extra en casa de los Sánchez. Julio, 310 euros, reparación de urgencia en el hotel del puerto. Diciembre, 150 euros, menos de lo planeado por la avería de la motocicleta que no pude evitar. Pasé las páginas lentamente, sumando mentalmente aunque ya conocía el total exacto. 65.000 euros. 2 años y medio de trabajo implacable, de noches sin dormir, de dolores de espalda ignorados, de comidas frugales y placeres negados. Todo ese dinero ya estaba transferido a la cuenta del salón de bodas, pagado por adelantado hace 3 semanas cuando el gerente me explicó que para fechas en temporada alta requerían el pago completo con meses de anticipación.
Yo había firmado los papeles con mano temblorosa pero corazón lleno de esperanza, imaginando la cara de Diego cuando le revelara mi regalo. Ahora esos papeles eran evidencia de mi propia ingenuidad, del error monumental de creer que el amor incondicional sería correspondido con mínima decencia. La palabra que más me dolía de toda nuestra conversación era estética. Diego la había usado con tanta naturalidad, como si fuera perfectamente razonable reducir la presencia de su padre a una cuestión de apariencia visual, como si yo fuera un mueble viejo que no combinaba con la decoración elegante que Valeria había planeado. Me pregunté en qué momento exacto mi hijo había aprendido a valorar la estética por encima del amor, el estatus por encima de la lealtad, la imagen por encima de la sustancia. Y la respuesta, dolorosa en su claridad, era que lo había aprendido de Valeria y de su familia, que lo habían moldeado con la misma precisión con que se talla una escultura, quitando todo lo que consideraban imperfecto hasta dejar solo la forma que les convenía. Durante los días siguientes intenté continuar con mi rutina normal, pero todo se sentía diferente. El trabajo que siempre había sido mi refugio ahora parecía solo un recordatorio constante de mi insuficiencia. Cada vez que entraba en una casa lujosa para reparar una tubería, cada vez que veía familias unidas celebrando algún evento, cada vez que escuchaba a otros padres hablar orgullosos de sus hijos, sentía una punzada de dolor que me obligaba a concentrarme intensamente en lo que estaba haciendo para no derrumbarme allí mismo. Mis compañeros de trabajo notaron que algo andaba mal. Javier, que había sido fontanero conmigo durante 15 años, me preguntó directamente si estaba enfermo porque me veía pálido y distraído. Le dije que solo estaba cansado, que había estado trabajando demasiado, y él asintió comprensivo sin insistir. La verdad era que estaba enfermo, pero no de ninguna enfermedad que pudiera curarse con medicamentos. Estaba enfermo de desilusión, de tristeza profunda, de una rabia contenida que no sabía cómo expresar sin destruir lo poco que quedaba de mi relación con Diego. Por las noches, cuando el silencio del apartamento se volvía opresivo, me encontraba reviviendo cada momento de su infancia, buscando pistas de dónde habían salido mal las cosas. ¿Había sido demasiado permisivo? ¿Demasiado estricto? ¿Lo había malcriado sin darme cuenta al sacrificarme tanto por él? ¿O simplemente era inevitable que un hijo criado por un padre trabajador terminara avergonzándose de sus orígenes cuando descubría que existía un mundo donde la gente no tenía que trabajar con las manos para sobrevivir? Una semana después de nuestra conversación, Diego me envió un mensaje de texto largo. Era evidente que lo había escrito y reescrito varias veces, intentando encontrar las palabras correctas que suavizaran el golpe. Me decía que sabía que la situación era difícil para mí, que entendía mi decepción, pero que esperaba que yo pudiera ver las cosas desde su perspectiva. Explicaba que estaba construyendo una nueva vida, que Valeria y su familia esperaban ciertas cosas de él, que la boda era importante no solo personal sino profesionalmente porque asistirían socios de la empresa y contactos valiosos. Terminaba diciendo que me quería mucho, que nada de esto cambiaba eso, y que tan pronto regresaran de su luna de miel vendría a visitarme para que pudiéramos pasar tiempo juntos tranquilamente, sin las presiones sociales de una boda. Leí ese mensaje 5 veces, analizando cada palabra, cada frase cuidadosamente construida. Y en todas las relecturas llegaba a la misma conclusión: Diego estaba pidiendo mi comprensión sin ofrecer ninguna disculpa real, estaba justificando su crueldad con lógica profesional, estaba tratando de mantenerme esperando en segundo plano mientras él vivía la vida que había elegido sin mí. No respondí ese mensaje. No porque estuviera demasiado enojado para hacerlo, sino porque sabía que cualquier cosa que escribiera sería inadecuada. Las palabras no podían expresar la profundidad de mi dolor, y él claramente no estaba en condiciones de entenderlo incluso si pudiera articularlo. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Una tarde de jueves, después de terminar un trabajo en el centro de Valencia, me senté en un banco del parque que estaba frente a mi antiguo edificio, donde habíamos vivido Diego y yo cuando él era niño. Observé a las familias que paseaban, a los niños jugando en los columpios, a los padres vigilando con esa mezcla de cansancio y alegría que yo conocía tan bien. Y en ese momento de claridad absoluta, entendí que tenía 2 opciones. Podía aceptar pasivamente el rol que Diego me había asignado, el padre que espera en silencio su turno para recibir migajas de atención cuando sea conveniente. O podía enseñarle una lección que debería haber aprendido hace mucho tiempo,
que las acciones tienen consecuencias, que la dignidad no es negociable, que el amor no es incondicional cuando se convierte en abuso. Saqué mi teléfono móvil y marqué el número del salón de bodas. La misma gerente que me había atendido semanas atrás contestó con su voz profesional y amable. Le expliqué que necesitaba hablar urgentemente sobre el evento programado para Diego Martínez y Valeria Romero en 2 meses. Hubo un breve silencio mientras ella buscaba la información en su sistema. Cuando regresó a la línea, confirmó que todo estaba en orden, que el pago había sido procesado correctamente, que el salón estaba reservado y los servicios confirmados. Respiré profundo antes de decir las palabras que sabía que no tendrían vuelta atrás. Le informé que había habido un malentendido grave, que el evento había sido cancelado sin mi conocimiento, y que necesitaba revertir el pago inmediatamente. La gerente se mostró sorprendida y preocupada. Me explicó que las políticas del salón eran muy claras respecto a las cancelaciones, que con tan poco tiempo de anticipación habría penalizaciones significativas. Le dije que no me importaban las penalizaciones, que necesitaba cancelar ese pago de cualquier manera posible. Ella insistió en hablar con los novios directamente para confirmar la cancelación, pero yo fui firme. Expliqué que yo era quien había realizado el pago original, que los documentos estaban a mi nombre, y que por lo tanto tenía derecho a cancelar según considerara apropiado. Después de varios minutos de negociación tensa, ella aceptó a regañadientes iniciar el proceso de cancelación, advirtiendo que tomaría unos días procesarlo completamente y que habría una retención del 20% del total como penalización por cancelación tardía. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla extraña de alivio y terror. Acababa de detonar una bomba que explotaría directamente en la vida de Diego, y no había manera de detenerla. Parte de mí se sentía horrible, como si estuviera traicionando mi rol fundamental como padre de protegerlo y apoyarlo. Pero otra parte, una parte que había estado silenciada durante demasiado tiempo, sentía que finalmente estaba defendiendo mi propia dignidad, reclamando el respeto que merecía no por ser su padre, sino por ser un ser humano que había dado todo y no pedía más que un lugar en una fotografía, un reconocimiento mínimo de que mi existencia importaba. Los días siguientes fueron extraños. Continué trabajando, continué con mi vida normal, pero todo estaba teñido por la anticipación de lo que vendría. Sabía exactamente cuándo explotaría la bomba porque la gerente me había enviado un correo electrónico confirmando que notificarían a los novios sobre la cancelación exactamente 48 horas antes del evento, como lo requería el protocolo del salón. Calculé mentalmente, la boda estaba programada para un sábado, lo que significaba que Diego y Valeria recibirían la noticia el jueves por la mañana, probablemente cuando estuvieran en los preparativos finales, cuando ya hubieran confirmado con todos los invitados, cuando hubiera vuelto atrás imposible. Pasé esos días en un estado de calma extraña. Había momentos de duda, momentos en que mi mano se movía hacia el teléfono pensando en llamar al salón y revertir la cancelación. Pero cada vez que estaba a punto de hacerlo, recordaba la voz de Diego diciéndome que no era apropiado para su evento selecto, recordaba la palabra estética sonando como una sentencia de muerte para nuestra relación, y la mano se alejaba del teléfono. Esto no era venganza, me decía a mí mismo. Era justicia. Era consecuencia. Era la lección más difícil que tendría que enseñarle a mi hijo, que no puedes construir una vida sobre la negación de quien te hizo ser quien eres. El miércoles por la noche, víspera del día en que Diego recibiría la notificación, no pude dormir. Me quedé despierto en la cama, mirando el techo, repasando en mi mente todos los escenarios posibles de lo que ocurriría. ¿Me llamaría Diego inmediatamente? ¿Vendría a buscarme furioso? ¿O simplemente cortaría toda comunicación conmigo para siempre? Cada escenario era doloroso a su manera, pero en todos ellos yo mantenía mi decisión. No cedería. No rescataría la situación. Él había tomado su decisión de excluirme, y yo había tomado la mía de enseñarle lo que significaba esa exclusión. El jueves amaneció gris y lluvioso, como si el clima reflejara el estado de mi corazón. Fui a trabajar temprano, aceptando un trabajo de emergencia en un edificio comercial del centro que me mantendría ocupado durante todo el día. Necesitaba la distracción, necesitaba tener las manos ocupadas y la mente enfocada en problemas concretos que podía resolver con herramientas y conocimiento técnico.
Pero incluso mientras reparaba tuberías y revisaba válvulas, una parte de mi cerebro estaba constantemente consciente del teléfono en mi bolsillo, esperando la vibración que sabía que llegaría. Llegó a las 11:42 de la mañana. Estaba debajo de un lavabo, con la cabeza en un espacio estrecho y las manos cubiertas de grasa, cuando sentí el teléfono vibrar insistentemente en mi bolsillo. El corazón me dio un vuelco. Sabía, sin mirar, quién era. Me tomé mi tiempo para salir de debajo del lavabo, limpiarme las manos en un trapo, caminar hasta un lugar más privado del edificio. Saqué el teléfono y vi su nombre en la pantalla, Diego. 5 llamadas perdidas en cuestión de minutos. Mientras miraba la pantalla, volvió a llamar. Dejé que sonara varias veces antes de contestar. Cuando finalmente presioné el botón verde y acerqué el teléfono a mi oído, lo primero que escuché fue caos. Había voces al fondo, alguien que sonaba como Valeria gritando histérica, ruido de tráfico, la voz de Diego que sonaba ahogada por el pánico. Antes de que yo pudiera decir nada, él ya estaba hablando, las palabras saliendo de su boca en una cascada atropellada y desesperada. Me dijo con voz quebrada que había recibido una llamada del salón de bodas esa mañana, que la gerente le había informado que el evento estaba cancelado porque el pago había sido revertido, que cuando preguntó quién había hecho esa cancelación le dijeron que había sido el señor Roberto Martínez. Su voz subía de tono mientras hablaba, mezclando confusión con terror, sin poder comprender qué había pasado. Me preguntó, casi suplicando, si había habido algún error con mi banco, si había algún problema con la transferencia que yo había mencionado casualmente semanas atrás cuando él me comentó sobre el salón. Escuché todo en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre nosotros. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, esperando mi explicación tranquilizadora, esperando que le dijera que todo era un malentendido horrible que resolveríamos inmediatamente, hablé con una voz que sonaba extrañamente calmada incluso a mis propios oídos. Le dije que no había ningún error, que no había ningún malentendido. Le expliqué que durante 2 años había estado ahorrando cada euro que podía para pagarle el salón de bodas como regalo, que había transferido 65.000 euros semanas atrás con la ilusión de sorprenderlo el día de su boda. Y que había cancelado ese pago el mismo día en que me dijo que yo no era lo suficientemente bueno para estar presente en su celebración. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los ruidos de fondo parecieron detenerse, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Podía imaginar a Diego, parado en alguna calle de Madrid, el teléfono pegado a su oído, su cerebro intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Intentó decir algo sobre cómo él no sabía, sobre cómo nunca pensó, sobre cómo las cosas se habían malinterpretado. Pero yo lo interrumpí antes de que pudiera construir sus excusas. Le dije que no había malinterpretado nada, que sus palabras habían sido perfectamente claras. Que me había explicado con detalle cómo yo no encajaba en la estética de su boda, cómo mi presencia sería incómoda, cómo había decidido que era mejor que me quedara en Valencia mientras él celebraba el día más importante de su vida rodeado de personas selectas que no incluían al hombre que lo había criado. Cada palabra que pronuncié era como un martillo golpeando un clavo, precisa y dolorosa. Le dije que lo que había hecho no era venganza sino lógica simple, si yo no era lo suficientemente bueno para estar en su boda, entonces mi dinero tampoco lo era. Escuché sollozos al otro lado de la línea, pero no estaba seguro si eran de Diego o de Valeria que ahora se había acercado y estaba escuchando la conversación. La voz de mi hijo, cuando logró hablar de nuevo, estaba rota de una manera que no escuchaba desde que era niño. Me suplicó que lo reconsiderara, que la boda era en 2 días, que ya no había tiempo para encontrar otro lugar, que todos los invitados estaban confirmados, que esto no solo lo afectaba a él sino también a Valeria y a toda su familia. Me dijo que pagaría el salón él mismo, que encontraría la manera de conseguir el dinero, que solo necesitaba que yo llamara al salón y revirtiera la cancelación. Permanecí en silencio mientras Diego continuaba suplicando, su voz atravesando etapas de negociación que reconocí de mis propios momentos de desesperación. Primero intentó el enfoque racional, explicándome que entendía mi dolor pero que arruinar su boda no solucionaría nada. Luego pasó a la culpa, recordándome que él era mi único hijo, que esto era un momento que solo ocurriría una vez en su vida,
que cómo podía ser tan cruel. Finalmente llegó a las promesas, vendría a visitarme más seguido, rectificaría su error, me incluiría en todo a partir de ese momento, solo por favor, arreglara esto. Dejé que hablara hasta que se quedó sin palabras, hasta que el silencio volvió a instalarse entre nosotros cargado de todo lo no dicho durante años. Entonces, con una voz que mantuve deliberadamente neutral, le expliqué lo que había hecho con el dinero. Le conté que después de cancelar el pago del salón, después de pagar la penalización del 20%, me habían quedado 52.000 euros. Esa misma tarde había ido a una fundación en Valencia que conocía desde hacía años, una organización que ayudaba a padres solteros en situaciones difíciles, y había donado la cantidad completa. El dinero ya no existía, ya no era recuperable, ya se estaba usando para ayudar a familias que valoraban el sacrificio y no lo descartaban por cuestiones de estética. La reacción fue inmediata y explosiva. Escuché a Valeria gritar algo ininteligible al fondo, su voz aguda cortando el aire como cristal roto. Diego comenzó a hablar atropelladamente, diciendo que eso era imposible, que no podía haber hecho algo tan drástico, que debía estar mintiendo para asustarlo. Le aseguré con calma glacial que no estaba mintiendo, que podía enviarle por correo electrónico el recibo de la donación si quería pruebas. Agregué que durante 25 años yo había hecho sacrificios tras sacrificios por él sin pedir nada a cambio, y que en el único momento en que le pedía algo tan simple como estar presente en su día especial, él me había rechazado. Ahora tendría que aprender que las decisiones tienen consecuencias. Diego intentó un último argumento desesperado. Me dijo que esto no solo lo afectaba a él, que la familia de Valeria había invertido mucho dinero en la boda, que había contratos firmados con proveedores, que la cancelación del salón desencadenaría un efecto dominó de problemas financieros y legales. Su voz subía de tono mientras hablaba, y podía escuchar el ruido de tráfico cada vez más fuerte, como si estuviera caminando rápidamente por alguna calle concurrida de Madrid. Le dije que lamentaba que otros se vieran afectados, pero que él había tomado la decisión que inició esta cadena de eventos. Yo solo había respondido a su rechazo de la única manera que garantizaba que entendiera la gravedad de lo que había hecho. Entonces Valeria tomó el teléfono. Su voz, que en nuestro único almuerzo había sido dulce y educada aunque fría, ahora era puro veneno. Me llamó egoísta, cruel, vengativo. Me acusó de arruinar el día más importante de su vida por orgullo herido. Gritó que qué clase de padre saboteaba la felicidad de su propio hijo, que yo era patético, que claramente Diego había hecho bien en no invitarme porque ahora veía exactamente qué tipo de persona era yo. Su diatriba continuó durante casi un minuto sin pausa, cada insulto más creativo que el anterior. Escuché todo sin interrumpir, notando con interés clínico cómo su barniz de educación se desintegraba completamente bajo presión. Cuando finalmente se quedó sin aliento, le respondí con una voz peligrosamente suave. Le dije que durante meses la había observado moldear a mi hijo, convertirlo en alguien que yo no reconocía, enseñarle que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria y su código postal. Que había visto cómo Diego comenzó a avergonzarse de sus raíces, de su padre, de todo lo que lo había hecho quien era antes de conocerla. Y que si ella pensaba que yo era cruel por retirar mi apoyo financiero después de ser excluido, entonces claramente nunca había entendido qué significaba el amor incondicional y por qué no podía ser abusado indefinidamente. Le dije que esperaba sinceramente que encontraran una solución para su boda, que deseaba que fueran felices juntos. Pero que aprendieran una lección importante: no se puede tener todo. No se puede rechazar a alguien y esperar su apoyo. No se puede despreciar el sacrificio de otros y luego exigir más sacrificio cuando conviene. Le sugerí que quizás su familia, con todos sus contactos y recursos, podría ayudarlos a resolver la situación. Después de todo, ellos eran las personas selectas, los que importaban, los que pertenecían al círculo correcto. Seguramente podrían manejar un problema tan mundano como encontrar 65.000 euros en 48 horas. Valeria volvió a gritar, pero ahora Diego le quitó el teléfono. Su voz cuando habló de nuevo era diferente, más oscura, cargada de una rabia que nunca antes había dirigido hacia mí. Me dijo que me arrepentiría de esto, que había destruido nuestra relación para siempre, que cuando quisiera volver a ser parte de su vida sería demasiado tarde.
Que se casaría con Valeria de todos modos, que encontrarían la manera de solucionar esto, y que yo podía quedarme en Valencia con mi orgullo y mi soledad porque nunca más tendría un lugar en su familia. Las palabras salieron de su boca como puñales, cada una diseñada para herir de la manera más profunda posible. Le respondí con una calma que contrastaba marcadamente con su furia. Le dije que nuestra relación ya estaba destruida en el momento en que él decidió que yo no era lo suficientemente bueno para estar en su boda. Que lo que yo había hecho era simplemente hacer visible esa destrucción, sacarla de las sombras donde él quería mantenerla cómodamente oculta. Le recordé que él era quien había elegido la imagen sobre la sustancia, el estatus sobre la lealtad, el dinero de otros sobre la dignidad propia. Y que ahora, por primera vez en su vida, tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones sin que su padre estuviera allí para suavizar el golpe. Le dije que cuando estuviera listo para ser mi hijo de nuevo, cuando pudiera mirarme a los ojos sin vergüenza, cuando entendiera que la familia no es algo de lo que uno se avergüenza sino algo que uno honra, mi puerta estaría abierta. Pero que hasta ese momento, no teníamos nada más que decirnos. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, y luego lo apagué completamente. Mis manos temblaban ligeramente mientras guardaba el aparato en mi bolsillo, pero mi corazón, sorprendentemente, estaba tranquilo. Los días siguientes fueron extraños. Mantuve el teléfono apagado durante 48 horas, resistiendo la tentación de encenderlo para ver cuántas llamadas perdidas tendría, cuántos mensajes desesperados. El sábado, el día que debería haber sido la boda de Diego, me obligué a seguir mi rutina normal. Acepté un trabajo sencillo por la mañana, luego pasé la tarde en mi apartamento leyendo un libro que había comprado semanas atrás pero nunca había encontrado tiempo para abrir. De vez en cuando mi mente vagaba hacia Madrid, imaginando el caos que estaría desarrollándose, pero no me permitía regodearme en ello. Esto no había sido sobre causar dolor sino sobre establecer límites. El domingo por la tarde finalmente encendí el teléfono. Las notificaciones llegaron en cascada, 37 llamadas perdidas de Diego, 15 de números que no reconocía y que supuse serían de Valeria o su familia, docenas de mensajes de texto. Los leí todos metódicamente, observando cómo el tono evolucionaba de la súplica a la rabia y luego a algo más oscuro y resentido. Diego me culpaba de arruinar su vida, Valeria me llamaba monstruo, algunos mensajes de números desconocidos contenían amenazas veladas sobre acciones legales. Borré todo sin responder. En los días siguientes, comencé a escuchar rumores a través de conocidos comunes. Al parecer, Diego y Valeria habían intentado desesperadamente encontrar otro lugar para la boda en el último minuto, pero cualquier salón decente en Madrid en plena temporada de bodas estaba reservado con meses de anticipación. Habían considerado posponer, pero ya habían gastado dinero en flores, fotógrafos, el vestido de Valeria que costaba más que mi motocicleta. Finalmente habían celebrado una ceremonia mucho más pequeña en un restaurante, con solo familiares cercanos. La humillación había sido total, especialmente para Valeria cuya familia había invitado a socios comerciales importantes que tuvieron que ser desinvitados en el último momento. Escuché estos detalles sin satisfacción particular. No me alegraba el sufrimiento de Diego, pero tampoco me arrepentía de mis acciones. Había una lección que necesitaba aprender, y a veces las lecciones más importantes son también las más dolorosas. Continué con mi vida, trabajando, ahorrando dinero que ahora no tenía un destino específico, pasando tiempo con los pocos amigos que había mantenido a lo largo de los años. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio del apartamento se volvía opresivo y me encontraba recordando a Diego niño, preguntándome si había fracasado como padre al criarlo de tal manera que pudiera llegar a despreciarme. Pasaron 2 semanas sin noticias. Luego 3. El verano avanzaba y yo intentaba convencerme de que había hecho lo correcto, de que Diego eventualmente entendería, de que esto era solo una tormenta que pasaría. Pero en el fondo sabía que algo se había roto entre nosotros que quizás nunca se repararía completamente. Me había convertido en el villano de su historia, el padre cruel que arruinó su boda perfecta. Y quizás para él, esa narrativa era más fácil de aceptar que la verdad de que él había sido quien primero traicionó la confianza y el amor entre nosotros. Una tarde de finales de julio, estaba reparando una tubería en un edificio antiguo del centro cuando recibí una llamada de un número desconocido.
Normalmente no respondía a este tipo de llamadas, pero algo me impulsó a contestar. Era un abogado de Madrid, hablando en nombre de la familia de Valeria. Con voz profesional y fría, me informó que estaban considerando emprender acciones legales contra mí por los daños financieros causados por la cancelación del salón. Mencionó cifras infladas de pérdidas, contratos incumplidos, reputación dañada. Le escuché pacientemente y luego le expliqué con calma que yo había cancelado un pago que yo mismo había realizado, que no había firmado ningún contrato con ellos ni con Diego, y que era libre de hacer con mi dinero lo que considerara apropiado. El abogado intentó otro enfoque, sugiriendo que un acuerdo extrajudicial sería beneficioso para todos. Rechacé cortésmente, explicándole que no tenía nada que acordar ni que pagar. Después de varios minutos de conversación circular, pareció entender que no conseguiría nada de mí y terminó la llamada con una advertencia vaga sobre posibles procedimientos legales futuros. Colgué sabiendo que probablemente era solo una táctica de intimidación, un último intento desesperado de la familia de Valeria por recuperar algo de una situación que los había dejado humillados. Agosto llegó con su calor sofocante, y Valencia se llenó de turistas mientras los locales huían a las playas. Yo continué trabajando, agradecido por la distracción que proporcionaba el trabajo físico. Había adelgazado varios kilos en las últimas semanas, no por elección sino porque a menudo olvidaba comer, perdido en pensamientos circulares sobre Diego, sobre lo que podría haber hecho diferente, sobre si había sido demasiado duro o no lo suficiente. Mis amigos intentaban animarme, invitándome a cervezas después del trabajo, pero yo generalmente declinaba, prefiriendo la soledad de mi apartamento donde podía procesar todo sin tener que fingir que estaba bien. Fue a mediados de agosto, en una tarde particularmente calurosa, cuando finalmente ocurrió lo que secretamente había estado esperando sin admitirlo. Llegué a casa después de un día largo y agotador, cubierto de polvo y sudor, y encontré a alguien sentado en las escaleras frente a la puerta de mi edificio. Al principio no lo reconocí porque estaba mirando hacia abajo, los hombros caídos en una postura de derrota total. Pero cuando levantó la cabeza al oír mis pasos, vi que era Diego. El Diego que me miraba desde esas escaleras era un fantasma del hombre que había rechazado mi presencia en su boda semanas atrás. Había perdido peso, su rostro estaba demacrado, y sus ojos tenían una expresión de agotamiento profundo que iba más allá del cansancio físico. No llevaba ninguna de las ropas de marca que había adoptado en los últimos años, solo unos vaqueros desgastados y una camiseta simple que reconocí como una que yo le había comprado años atrás. No había señales del BMW que conducía últimamente, ni de la confianza arrogante que había cultivado junto a Valeria. Era solo un hombre roto sentado en unas escaleras polvorientas, esperando a su padre. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. No dije nada, esperando que él hablara primero, necesitando saber que lo había traído de vuelta después de todo lo que había pasado. Finalmente, con una voz apenas audible, me preguntó si podía entrar. La simple humildad de esa pregunta, tan diferente de la presunción con que había hablado antes, me tocó de maneras que no esperaba. Asentí silenciosamente y abrí la puerta, subiendo las escaleras hacia mi apartamento con Diego siguiéndome unos pasos detrás como un penitente acercándose a un altar. Una vez dentro, señalé el sofá y él se sentó con cuidado, como si no estuviera seguro de tener derecho a estar allí. Yo fui a la cocina, me lavé las manos y la cara, me tomé mi tiempo preparando café aunque mis manos temblaban ligeramente. Necesitaba esos minutos para componerme, para preparar mi corazón para lo que fuera que estuviera por venir. Cuando finalmente regresé con 2 tazas de café, Diego estaba mirando las fotografías en la pared, imágenes de él en diferentes etapas de su infancia que yo nunca había quitado. Vi lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Me senté en la silla frente a él y esperé. Diego tomó la taza de café con manos temblorosas, bebió un sorbo largo, y luego comenzó a hablar. Las palabras salieron lentamente al principio, luego en un torrente que parecía imposible de detener. Me contó que después de la boda improvisada en el restaurante, las cosas se habían desmoronado rápidamente. La familia de Valeria estaba furiosa por la humillación pública, culpándolo a él por no haber manejado mejor la situación con su padre. Valeria, cuya imagen de boda perfecta se había desintegrado, comenzó a dirigir toda su frustración hacia él. Las discusiones eran constantes,
cada una más brutal que la anterior. Me explicó que la verdadera crisis llegó cuando el padre de Valeria, que había prometido ayudar a Diego en su carrera, retiró repentinamente su apoyo. La razón oficial era que la empresa estaba reestructurándose, pero Diego sabía que era un castigo por el fiasco de la boda. Sin el respaldo de su suegro, Diego se encontró luchando en un trabajo que solo había conseguido por esas conexiones. Sus colegas, que antes lo trataban con deferencia por su relación con la familia de Valeria, ahora lo ignoraban abiertamente. El mundo que había construido tan cuidadosamente comenzó a colapsar a su alrededor. Pero lo peor, me dijo con voz quebrada, fue cuando Valeria le pidió el divorcio. No había pasado ni un mes desde la boda cuando ella le presentó los papeles. Su argumento era simple y brutal: se había casado con la versión de Diego que tenía futuro prometedor y conexiones valiosas, no con el hombre que ahora era, desprestigiado y sin las protecciones familiares que ella había dado por garantizadas. No había amor real allí, me explicó Diego con amargura, solo cálculo pragmático, y cuando los números ya no cuadraban, ella simplemente cerró esa cuenta y se movió a la siguiente oportunidad. Escuché todo sin interrumpir, viendo cómo mi hijo adulto se desmoronaba frente a mí de maneras que no había visto desde que era niño. Me contó que los amigos selectos que había cultivado desaparecieron inmediatamente cuando las cosas se pusieron difíciles. Que el apartamento que compartía con Valeria era propiedad de la familia de ella, y que había tenido que mudarse en 2 días cuando ella lo echó. Que había estado viviendo en un hostal barato en las afueras de Madrid, usando todos sus ahorros para pagar deudas relacionadas con la boda fallida que había asumido con la esperanza de impresionar a la familia de Valeria. Me dijo que había perdido su trabajo la semana anterior, oficialmente por reestructuración, pero él sabía que era porque ya no tenía los contactos que lo protegían. Que había solicitado a docenas de puestos similares pero que el escándalo de la boda cancelada, que circulaba como chisme en los círculos empresariales de Madrid, lo había convertido en radioactivo. Que se había dado cuenta, demasiado tarde, de que había sacrificado lo único real y valioso en su vida, la relación con su padre, por la ilusión de pertenecer a un mundo que nunca lo había aceptado realmente y que lo había desechado en el momento en que ya no servía a sus propósitos. Cuando terminó de hablar, se hundió en el sofá como si contar todo eso lo hubiera vaciado completamente. Se cubrió el rostro con las manos y lloró, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Y en ese momento, viendo a mi hijo destruido por las consecuencias de sus propias elecciones, sentí algo complicado y contradictorio. Parte de mí quería decirle que se lo había advertido, que había visto esto venir desde el momento en que comenzó a avergonzarse de sus raíces. Pero una parte más grande, la parte que había sido padre durante 28 años, solo quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Esperé hasta que sus sollozos se calmaron, luego hablé con una voz suave pero firme. Le dije que lo que le había pasado era doloroso pero necesario, que a veces solo aprendemos quiénes somos realmente cuando todo lo superficial es arrancado. Que Valeria y su mundo nunca habían sido apropiados para él, no porque no fuera lo suficientemente bueno, sino porque él había tratado de convertirse en alguien que no era para encajar en un molde que nunca le quedaría bien. Le dije que lamentaba su dolor, pero que no me arrepentía de mis acciones porque habían revelado verdades que necesitaban ser reveladas. Diego levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados, y me preguntó directamente si podía perdonarlo. Si después de todo lo que había hecho, de todas las palabras hirientes que había dicho, de haberme rechazado en el momento más importante de su vida, yo podría encontrar en mi corazón la capacidad de darle otra oportunidad. La pregunta colgó en el aire entre nosotros, cargada de todo nuestro pasado compartido, de todos los sacrificios y todas las traiciones. Le respondí con honestidad absoluta. Le dije que el perdón no era la pregunta correcta, porque el perdón implicaba que todo volvería a ser como antes, y ambos sabíamos que eso era imposible. Lo que había pasado entre nosotros había cambiado nuestra relación fundamentalmente, había revelado grietas que siempre habían estado allí pero que habíamos ignorado. Lo que necesitábamos no era perdón sino reconstrucción, crear algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había roto. Y eso solo sería posible si él entendía verdaderamente por qué había fallado, no solo conmigo sino consigo mismo. Le pregunté si entendía realmente que había hecho mal. No solo el acto superficial de excluirme de su boda, sino la filosofía de vida que lo había llevado a esa decisión.
Si comprendía cómo había permitido que otros le enseñaran a valorar la apariencia sobre la autenticidad, el estatus sobre la integridad, la comodidad social sobre la lealtad familiar. Le dije que necesitaba escuchar de él, en sus propias palabras, que había aprendido de todo esto, porque sólo entonces sabría si estábamos construyendo sobre fundamentos sólidos o sobre arena que se desmoronaría en la próxima crisis. Diego pensó durante largo rato antes de responder. Cuando lo hizo, su voz era diferente, despojada de toda la artificia que había adoptado en los últimos años. Me dijo que había aprendido que pasó años construyendo una identidad falsa porque tenía vergüenza de su propia historia. Que cuando su madre los abandonó, había interiorizado la idea de que había algo defectuoso en nosotros, en nuestra vida simple, en mi trabajo honesto pero humilde. Que cuando conoció a Valeria y su mundo de privilegio, vio una oportunidad de reinventarse completamente, de borrar todo rastro del niño de clase trabajadora criado por un fontanero soltero. Me explicó que había estado tan consumido por el deseo de pertenecer a ese mundo que había perdido de vista quién era realmente. Que cada vez que me veía, cada vez que hablábamos, era confrontado con la verdad de sus orígenes, y eso le resultaba intolerable porque amenazaba la narrativa que había construido sobre sí mismo. Que excluirme de su boda no había sido realmente sobre estética o comodidad social, sino sobre su propia cobardía, su incapacidad de integrar su pasado con su presente, su negación de que todo lo que había logrado había sido posible solo gracias a mi sacrificio. Me dijo que había pasado las últimas semanas, mientras su vida se desmoronaba, pensando constantemente en mí. En todas las veces que había trabajado doble turno para pagar sus libros de texto. En cómo había vendido mi coche para su universidad. En cómo nunca me había quejado, nunca le había hecho sentir que su éxito me costaba algo. Y que yo nunca había pedido nada a cambio excepto estar presente en su día importante, y él ni siquiera había podido darme eso porque estaba demasiado ocupado avergonzándose de dónde venía. Las lágrimas corrían de nuevo por su rostro mientras hablaba, pero esta vez eran diferentes, no de autocompasión sino de verdadero arrepentimiento. Me dijo que entendía ahora que lo que yo había hecho no era crueldad sino amor, el tipo de amor duro que obliga a alguien a enfrentar la verdad sobre sí mismo. Que si yo hubiera pagado esa boda después de ser excluido, le habría enseñado que podía tratarme con desprecio y aún así esperar mi apoyo incondicional. Que cancelar ese pago había sido la única manera de hacerle entender que la dignidad no es negociable, que el respeto no es opcional, que el amor verdadero exige reciprocidad. Escuché todo con atención, evaluando cada palabra, buscando señales de sinceridad genuina versus manipulación desesperada. Había escuchado disculpas de Diego antes, disculpas que sonaban hermosas en el momento pero que se evaporaban tan pronto como la crisis inmediata pasaba. Pero había algo diferente en esta ocasión, una calidad de comprensión profunda que no había estado presente en conversaciones anteriores. No estaba solo arrepentido de las consecuencias de sus acciones, estaba arrepentido de las acciones mismas, de la persona en la que se había permitido convertirse. Le pregunté qué quería de mí ahora. No como acusación sino como pregunta legítima que necesitaba respuesta clara. Diego respiró profundo antes de contestar. Me dijo que no quería mi dinero, ni mi ayuda para arreglar su situación en Madrid, ni siquiera mi perdón instantáneo. Lo que quería era la oportunidad de reconstruir nuestra relación desde cero, ganarse de nuevo mi respeto a través de acciones y no solo palabras. Que entendía que eso tomaría tiempo, quizás años, pero que estaba dispuesto a hacer ese trabajo porque había aprendido de la manera más dolorosa posible que las relaciones superficiales basadas en conveniencia eventualmente se desmoronan, mientras que el amor genuino, aunque imperfecto, es lo único que realmente perdura. Me dijo que había decidido dejar Madrid definitivamente. Que volvería a Valencia, comenzaría de nuevo, buscaría trabajo en lo que fuera necesario, y aprendería a vivir con humildad y autenticidad en lugar de con pretensión y vergüenza. Que ya no quería ser la persona que Valeria y su familia esperaban que fuera, quería redescubrir quién era realmente, la persona que yo había criado antes de que se perdiera en ilusiones de grandeza. Permanecí en silencio durante largo rato después de que terminó de hablar, procesando todo lo que había dicho, sintiendo el peso de este momento que definiría la siguiente etapa de nuestra relación. Podía rechazarlo, decidir que el daño había sido demasiado profundo para repararse. Parte de mí quería hacerlo, quería protegerme del riesgo de ser herido nuevamente por las mismas manos que ya me habían causado tanto dolor.
pero mientras miraba a mi hijo, vi algo que había estado ausente durante años, vi al niño que había criado, al joven que había soñado con un futuro mejor no porque despreciara su pasado sino porque creía en sus propias posibilidades. Le dije que estaba dispuesto a intentarlo, pero bajo condiciones muy específicas. Primero, que entendiera que nuestra relación no volvería a ser como antes, que habíamos cruzado líneas que habían cambiado permanentemente nuestro vínculo. Segundo, que no esperara que yo fuera el mismo padre incondicional que nunca establecía límites, porque ese padre había aprendido una lección dolorosa sobre el valor del respeto mutuo. Tercero, que demostrara con acciones sostenidas, no con promesas momentáneas, que realmente había cambiado su sistema de valores. Le expliqué que podía quedarse en mi apartamento temporalmente mientras buscaba trabajo y se estabilizaba, pero que tendría que contribuir con la renta tan pronto como tuviera ingresos. Que ya no subsidiaría su vida como lo había hecho antes, sino que le enseñaría a ser autosuficiente de verdad. Que nuestras conversaciones serían honestas y directas, sin las cortesías superficiales que habían enmascarado el resentimiento creciente entre nosotros. Y que si en algún momento yo sentía que estaba volviendo a sus patrones antiguos de comportamiento, se lo diría claramente y él tendría que decidir si estaba dispuesto a hacer el trabajo de cambiar realmente. Diego aceptó todas mis condiciones sin dudar, con una humildad que me pareció genuina. Esa noche cenamos juntos por primera vez en meses, no en un restaurante caro diseñado para impresionar, sino en mi cocina pequeña, comiendo paella simple que preparé con ingredientes básicos. No hablamos mucho durante la cena, pero el silencio no era incómodo como lo había sido en nuestros últimos encuentros. Era un silencio de comprensión mutua, de dos personas que habían peleado una batalla brutal y ahora comenzaban el largo proceso de curar las heridas. Los meses siguientes no fueron fáciles. Diego consiguió trabajo en una empresa de construcción, un puesto básico que requería trabajo físico duro y pagaba una fracción de lo que había ganado en Madrid. Lo vi llegar a casa cada noche agotado, con manos ampolladas que gradualmente se endurecieron, con una humildad nueva que venía de entender realmente lo que significaba ganarse la vida con esfuerzo genuino. Pagaba su parte de la renta religiosamente cada mes, insistía en ayudar con las tareas domésticas, y lentamente comenzamos a tener conversaciones reales de nuevo. Hubo momentos difíciles, ocasiones en que vi destellos de su antigua arrogancia emergiendo cuando algo lo frustraba. Pero a diferencia de antes, ahora él mismo los reconocía, se disculpaba, y hacía esfuerzos visibles por ajustar su actitud. Vi cómo gradualmente comenzó a desarrollar amistades con sus compañeros de trabajo, gente trabajadora y honesta que lo valoraban por quien era, no por sus conexiones o su potencial de movilidad social. Vi cómo empezó a encontrar satisfacción en cosas simples que había despreciado antes, una cerveza después del trabajo, un partido de fútbol en la televisión, una conversación sin pretensiones sobre la vida cotidiana. Un año después de aquella tarde en que lo encontré sentado en las escaleras, Diego me sorprendió con una propuesta. Había estado ahorrando dinero, y quería que fuéramos juntos a devolver una visita a la fundación donde yo había donado el dinero de su boda. Quería ver con sus propios ojos a qué familias había ayudado ese dinero, entender el impacto real de mi decisión. Fuimos un sábado por la mañana, y pasamos horas hablando con padres solteros que luchaban exactamente como yo había luchado, que hacían sacrificios extraordinarios por sus hijos sin esperar reconocimiento. Vi a Diego escuchar sus historias con lágrimas en los ojos, finalmente comprendiendo en un nivel visceral lo que yo había vivido durante toda su infancia. Antes de irnos, hizo su propia donación, modesta comparada con la mía pero significativa considerando su salario actual. Me dijo que quería contribuir cada mes, que esta sería su manera de honrar el sacrificio que yo había hecho por él, ayudando a otros padres a hacer lo mismo por sus hijos. Hoy, 2 años después de aquella boda que nunca ocurrió, mi relación con Diego es diferente pero más sólida que nunca. No tenemos la inocencia de nuestra relación anterior, cuando yo lo adoraba sin condiciones y él aceptaba ese amor sin cuestionarlo. Pero tenemos algo mejor, un respeto mutuo ganado a través de la prueba más difícil que una relación padre-hijo puede enfrentar. Diego trabaja ahora como supervisor en la empresa de construcción, vive en su propio apartamento modesto pero digno, y viene a cenar conmigo cada domingo sin falta. Nunca volvió a hablar de Valeria o de aquella vida en Madrid.
Está saliendo con una profesora de escuela primaria que conoció a través de amigos, una mujer sencilla y auténtica que lo acepta exactamente como es. Cuando me la presentó hace unos meses, noté cómo la miraba con un afecto genuino muy diferente del cálculo que había visto en su relación con Valeria. Y cuando ella me estrechó la mano, su sonrisa fue cálida y real, sin evaluación ni juicio. Lo que aprendí de todo esto es que amar a un hijo no significa aceptar todo lo que hace. A veces el amor más verdadero es el que establece límites, el que dice no cuando sería más fácil decir sí, el que permite que las consecuencias naturales enseñen lecciones que las palabras nunca podrían transmitir. Cancelar el pago de aquella boda fue la decisión más difícil que he tomado como padre, pero también fue la más importante. Porque salvó a mi hijo de una vida de superficialidad y me salvó a mí de una vida de ser tratado como accesorio conveniente en lugar de ser humano completo. Diego todavía lleva las cicatrices de aquella experiencia, y yo también. Pero las cicatrices son evidencia de heridas que han sanado, y nosotros hemos sanado. No somos perfectos, nuestra relación no es perfecta, pero es real. Y al final, la autenticidad vale más que 1000 bodas perfectas en salones exclusivos donde las personas selectas celebran uniones que no tienen más sustancia que las fotografías profesionales que las documentan. Mi hijo aprendió que la verdadera selección no es sobre excluir a quienes te aman por no cumplir estándares superficiales. Es sobre elegir la integridad sobre la imagen, la lealtad sobre el estatus, el amor verdadero sobre las conveniencias sociales. Y yo aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu propia dignidad, incluso cuando eso significa dejar que alguien que amas enfrente las consecuencias devastadoras de sus propias elecciones. Porque al final, las personas más selectas en nuestras vidas no son las que tienen más dinero o mejores conexiones. Son las que nos ven en nuestros peores momentos y eligen quedarse. Las que valoran nuestra presencia más que nuestra presentación. Las que entienden que la familia no es algo de lo que avergonzarse sino algo que honrar, proteger y celebrar, sin importar qué tan humildes sean sus orígenes. Y esa, quizás, es la mejor lección que un padre puede enseñar a su hijo.